Cuando hablamos de violencia, normalmente nos solemos pensar en la violencia directa, en la violencia que es fácilmente identificable. Sin embargo, existen otros muchos tipos de violencia en los que no es fácil identificar al agresor. En sociedades patriarcales como las nuestras, en las que se intenta mantener los roles de género, situando y manteniendo permanentemente a las mujeres en el ámbito de lo reproductivo, y aunque las mujeres migrantes a través de sus migraciones suelen acceder al ámbito productivo, siguen manteniéndose dentro de lo reproductivo, pues los nichos laborales en los que se insertan siguen siendo los mismos, siguen manteniendo sus responsabilidades en sus lugares de origen o muchas veces los comparten con otras mujeres y no así con varones. Es más, la violencia simbólica garantiza que todas las demás violencias puedan ser efectivas. Alda Facio dice que cuando hablamos de la violencia simbólica nos referimos a la familia patriarcal, a la maternidad forzada, a la educación androcéntrica, a la heterosexualidad obligatoria, a las religiones misóginas, a la historia robada, al trabajo sexuado, al derecho sexista, a la ciencia sesgada, pero fundamentalmente, y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque podemos nosotros mismos participar en ellas, a los gestos, a los silencios, a las miradas, a los signos, a los mensajes, a los estereotipos, a los rumores y a los prejuicios que muchas veces nosotras mismas distribuimos. Que nos garanticen una vida digna, con acceso a salud, a servicios sociales, a un sueldo digno que nos permita vivir y no sobrevivir, con seguridad ciudadana, con seguridad para las mujeres, para que no tengamos que estar contando cuántas mueren al día, con educación accesible y con derechos reales. El objetivo de este trabajo será visualizar la violencia institucional y de género que continúa vigente y enraizada en la estructura de la administración, en los discursos del poder y que las leyes de fondo y de forma no logran erradicar. Por ende, se dictarán normas que mejoren la calidad de vida de las mujeres, pero que no cuestionen el sistema. La ausencia de políticas públicas coherentes y transversales, o esta ausencia como verdadera forma de hacer política, genera como contrapartida un sistema deforme que, lejos de modificar conductas para que sean acordes a la ley, crea nuevas o bien culmina justificando y anquilosando aquellas conductas que en la norma se pretendían modificar y erradicar. Esto implica que una ley, como aquellas que pretenden erradicar la violencia de género, al carecer de una estrategia y acompañamiento de un plan de políticas públicas que de manera transversal cuestione y replantee las prácticas sociales en todos los discursos culturales que sostienen las estructuras de violencia, como en las relaciones de poder dentro de la administración pública, se transformará en letra muerta, vale decir que las leyes nacerán con el sello de una muerte anunciada, imponiéndose las prácticas, los símbolos y las falsas creencias sobre la norma. Lo que están comentando, el problema que tiene la mujer al interponer la denuncia, que en España se ha intentado paliar esos problemas con la creación de unos juzgados especiales, o los juzgados de violencia sobre la mujer, que están especializados, entre otras materias, en recoger la denuncia que presenta la víctima, por una parte, y por otra parte, dentro de los cuerpos y fuerzas de la policía, también se ha especializado a determinadas personas que son quienes, al recibir la denuncia de la víctima, lo deben de hacer de tal forma que eviten la revictimización. Pero en Colombia hay algo que prima y es de nuestra preocupación, porque es que el derecho sustancial está por debajo del procedimental, tanto así que ceñidos o apegados al procedimiento, ya hablando de leyes penales como tal, se ciñen tanto al procedimiento penal que obvian, que pasan por alto el delito como tal. Entonces hay dos infracciones: olvidamos la parte sustancial y olvidamos a la víctima y a la reparación a la cual esta persona tiene derecho. Eso era lo que quería agregar. Lo que iba a decir, obviamente en Venezuela pasa algo muy similar a lo que ustedes están señalando, pero lo que iba a indicar era que el cambio precisamente de esas leyes de violencia intrafamiliar que había en los años 90 a
las nuevas leyes de violencia de género, muchas de ellas inspiradas en la ley española, es que son leyes de protección integral. Sin embargo, se le hace mucho hincapié a la parte punitiva, o sea, la parte de las penas establecidas dentro de la ley, y se olvida o se obvia lo más importante, que son todas esas medidas de cambios estructurales. Y no se cumple, o sea, los estados en general no cumplen con la CEDAW, y sobre todo con el artículo 5 de la CEDAW, que es fundamental, que señala la obligación que tienen los estados de erradicar los patrones y estereotipos basados en la inferioridad de la mujer. Entonces no importa la ley que haya, no importa lo que haya, si no hay efectivamente un cambio estructural y cultural en relación con este tema. Entonces, ¿por qué hacia la parte punitiva? Porque el derecho, precisamente por esa visión patriarcal de la cual se ha señalado tanto, pues sigue teniendo esa visión criminalizante, sin tomar en cuenta que esa es una medida fundamental y necesaria para garantizar la vida de las mujeres, pero no es la única medida que tienen que tomar para que efectivamente haya un derecho a una vida libre de violencia, pero bajo una protección integral, bajo un enfoque de derechos humanos. Lo que es un poco contradictorio es que lo que es un mecanismo para articular esas leyes tan bellísimas de violencia integral se convierta finalmente en un obstáculo. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de leyes tapaderas. Yo me pongo a leer las leyes de cada uno de los países que están ahí delante mías representados ahora mismo y me quedo alucinada porque me da la sensación que se trata de legisladores que más de hacer leyes eficaces hacen poesías. Hacen poesía y yo ya estoy harta de piropos. A mí me han dicho muchos piropos en mi vida. Déjense de hacerme poesía, denme una ley práctica, porque esas leyes son las que están causando las propias muertes. Legisladores que aprobando esas leyes se libran, se lavan las conciencias y dicen, ya tenéis la ley aprobada, muy bien, allá vosotras.